21 horas 15 minutitos, continuamos en Dialogando, hoy jueves 9 de octubre y como ya lo anunciamos en el bloque anterior y ya en el primer bloque del programa, ¿no? Entre los temas que íbamos a desarrollar en el programa de hoy, para dar continuidad a lo que ayer estuvimos tratando con el licenciado Ataliva Laprovita. Bueno, respecto a la información publicada a través de la red X por el secretario del Tesoro Nacional del Tesoro de Estados Unidos, en un extenso Twitter publicación, dice en un párrafo: además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por $20.000 millones con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado de inmediato para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados. Licenciado Ataliva Laprovita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bueno, Volvemos a encontrarnos ahora telefónicamente. Sí, completamos la información de lo que ayer estuvimos tratando con usted. En castellano básico, ¿qué significa lo que ya informó el secretario del Tesoro de Estados Unidos? Bueno, básicamente lo que hay que tener claro es que hay cuatro decisiones importantes. La primera es el salvataje que hoy se hizo a la República Argentina con la compra del Tesoro norteamericano a través de algunos bancos privados de pesos, inyectando dólares en la economía para bajar el tipo de cambio, teniendo en cuenta que esta mañana el tipo de cambio había superado el valor de la banda, se había ido por encima de los 1.470 pesos. Creo que ayer hablamos algo de esto, el mercado estaba presionando mucho sobre esta cuestión y una vez que el Tesoro norteamericano de una manera inédita, creo que en la historia económica argentina nunca se ha dado una circunstancia de esta naturaleza, ha intervenido directamente en el mercado cambiario argentino a través de operadores privados, haciendo bajar en el transcurso de unas horas el tipo de cambio a valores de 1.430, 1.425 aproximadamente. Esto marca las claras la primera decisión de intervenir fuerte en el tipo de cambio argentino, buscando justamente solidificar la posición política del gobierno, teniendo en cuenta la fuerte debilidad que en este momento el gobierno plantea, no solamente en términos de las elecciones de octubre, sino fundamentalmente en términos de la falta de acuerdos políticos que puedan sustentar alguna de sus políticas, teniendo en cuenta la gravedad social que va creciendo a partir de una reducción muy fuerte en términos fiscales. La segunda decisión fuerte que el mismo secretario del Tesoro norteamericano, lamentablemente, es quien anuncia y no nuestro ministro de Economía, es la de darle a la Argentina, otorgarle a la Argentina un swap, ayer hablábamos de esto, de $20.000 millones. Recuerdo lo que conversamos ayer, Liliana, un swap es un contrato, en este caso un contrato de intercambio de monedas, como para poder intervenir en la economía argentina si es necesario, que seguramente va a ser necesario intervenir con dólares frente a futuras presiones, teniendo en cuenta que el valor superior de la banda ha quedado nominalmente muy, muy bajo. Y la tercera y cuarta tiene que ver con los cambios estructurales que el mismo secretario del Tesoro norteamericano plantea que es necesario que se hagan en la economía argentina. Creo que ayer también lo hablamos y esto muestra a las claras el camino que se va a seguir, la necesidad de discutir en el Congreso las leyes previsionales, de reforma fiscal y de reforma laboral, y seguramente la de venta de algunos activos del Estado y de privatizaciones. Esto me parece que también es una cuestión que se va a tratar
tratar de discutir. Lo que sucede es que con esta fuerte debilidad política, no sé qué marco o no sé qué margen le queda desconozco qué marco o margen está viendo el Estado que le queda como para poder discutir en el Congreso estas cuestiones. Me parece que va a tener que salir a hacer un acuerdo muy, muy fuerte con algunos gobernadores. Y recordando lo que decíamos ayer, me parece que es un saldo muy negativo que tiene en este momento el gobierno nacional. Y por último, esta cuestión de, bueno, las grandes preguntas que quedan pendientes, y estos salvatajes como lo que vimos hoy de manera inédita en la economía argentina se van a seguir repitiendo en los próximos días, teniendo en cuenta justamente la presión que sobre el tipo de cambio y todas las consecuencias que se puedan generar, teniendo en cuenta la evolución que está teniendo nuestra economía y las expectativas muy negativas que se fueron formando durante todos estos días acerca de el poder de fuego que efectivamente ha demostrado que ha desaparecido por parte del Tesoro para hacer frente a la demanda de dólares en el mercado de cambio. Cuando usted dice las grandes preguntas es si este rescate o salvataje continuará en los próximos días, ¿se está refiriendo a la compra directa de pesos argentinos? Sí, por supuesto, y es probable que sea, es probable que así sea. ¿Por qué? Porque... O sea, desde Estados Unidos. La orden hoy fue comprar desde el Tesoro norteamericano a través de operadores privados, grandes bancos en la República Argentina que operan en el mercado mayorista de dólares. La orden fue operar en el mercado de cambio, en el MUL, que se llama Mercado Multilateral de Cambio, Mercado Libre Multilateral de Cambio, que es operar fuerte para comprar dólares y de este modo inyectar para comprar pesos y de este modo inyectar dólares. No creas que esto es no va a tener consecuencias, va a tener consecuencias sobre la tasa de interés. Hoy ya subió fuerte la tasa de caución. La caución son colocaciones que hacen aquellos tenedores de pesos que disponen de pesos en el corto plazo, y hoy subió fuerte la tasa de caución en el mercado de pesos, lo cual puede generar también un aumento en la tasa de interés. Y como sabemos, los aumentos de tasa de interés terminan en una caída en la inversión real, y esto obviamente puede repercutir, esto no lo sabemos todavía, hay que ver cómo sigue esta historia en términos de intervenciones del gobierno norteamericano sobre la economía argentina y qué decisiones termina tomando. Porque ayer hablábamos que el Tesoro norteamericano, empezamos a ver que es el prestamista de última instancia, pero ya no es solamente el prestamista de última instancia, sino que estamos viendo algo aún, a mi entender, más gravoso, que es el gobierno norteamericano o el Tesoro norteamericano tomando decisiones en el marco de la soberanía económica nacional en la República Argentina, lo cual me parece que nos tiene que llamar a todos la atención y estar muy alertas acerca de las consecuencias que sobre la tasa de interés puede tener esto, y segundo, lo que se pueda ir anunciando, sobre todo a partir del 14 de octubre, que es el momento en que se encuentran Javier Milei y Trump en Washington. ¿Y todo esto a cambio de qué? ¿Con qué interés de Estados Unidos de intervenir de esa manera y de salvar al gobierno de Javier Milei? ¿A cambio de qué? Liliana, esa es una incógnita. Las letras finas no las sabemos porque tampoco hubo una comunicación directa. Todos hubiéramos esperado que sea el ministro de Economía quien anuncie. Esto no fue el ministro de Economía quien anunció, fue el secretario del Tesoro norteamericano. A primeras luces, todo suena que esto se da en el marco de un contexto internacional donde Estados Unidos está buscando alianzas estratégicas, sostener alianzas estratégicas en distintas posiciones en el mundo. Una de ellas es mantener una posición estratégica, alianza estratégica con algunos de los países más importantes en América Latina, y uno de esos países más importantes es Argentina, y por lo tanto, desde esta perspectiva, es importante para el gobierno norteamericano sostener la
la estabilidad financiera en la Argentina, pero por otro lado también entender de que hay fuertes intereses y hay que ver cuáles son esos fuertes intereses que hoy están operando en términos de las decisiones que el Tesoro norteamericano ha tomado en el día de hoy, sobre todo y fundamentalmente en el marco de la operación de mercado que hizo para mantener el tipo de cambio. Por lo tanto, bueno, seguramente en los próximos días se irá, ojalá que se aclare este panorama y se tenga claro cuál es el nivel de intervención que seguirá ejerciendo los Estados Unidos sobre la economía argentina. Antecedentes de estas características, de este rescate, de este salvataje que haya hecho Estados Unidos con otro país. Yo no lo conozco, probablemente puede haber habido, yo no lo conozco. No descuento que sí lo pudo haber existido, interviniendo Estados Unidos directamente a través del mercado de cambio de algún país, probablemente haya sucedido. Pero en la República Argentina es sin duda una cuestión muy novedosa y sin duda está generando también un antecedente muy fuerte en términos de ejercicio de la soberanía económica en la República Argentina, porque acá no solamente está en juego la posibilidad de que el Tesoro norteamericano intervenga determinando un valor del dólar o haciendo de que el dólar se mantenga entre bandas, cuando sabemos perfectamente, es una coincidencia muy amplia en muchísimos profesionales de la ciencia económica, inclusive empresarios, que entienden que el tipo de cambio en la banda superior ha quedado totalmente enano, ha quedado totalmente o nominalmente bajo. Por lo tanto, dada esta circunstancia, es probable que sigamos esperando, tal vez no en los próximos días, pero seguramente cuando se vayan a acercar los vencimientos de deuda y si el Estado Nacional no logra acumular cierta cantidad de dólares para hacer frente a esos pagos, a esos repagos de deuda, es probable que las tensiones, las presiones cambiarias sigan existiendo. Y la gran pregunta es, ¿estará papá Estados Unidos para hacer salvatajes como el que hizo hoy en la República Argentina? Bueno, son las grandes incógnitas que van a quedar pendientes. También entiendo, Walter me hiciste una pregunta que no alcanzamos, me parece, a contestar. También entiendo que si el camino y la decisión política del Tesoro norteamericano sigue siendo la intervención fuerte en el mercado de cambio, no nos asustemos de que estamos en la antesala de una dolarización de la economía argentina. Claro, ayer le preguntaba justamente cuáles de los dos escenarios usted consideraba más posible, una devaluación o dolarización. Yo te respondía que el escenario que yo veía más posible era el de una devaluación, pero hay sin duda que con este escenario novedoso para toda la economía argentina, el escenario, un escenario, una posibilidad en el escenario hacia adelante es el de una posible dolarización, atendiendo a la fuerte intervención que Estados Unidos está ejerciendo en el contexto del mercado de cambio en la Argentina. Es decir, una dolarización de hecho. Una dolarización de hecho, y en este sentido hay que ver cómo va a jugar el Congreso. Por eso es una dolarización de hecho, entendiendo de que puede llegar a haber abundancia de dólar y por lo tanto los intercambios de hecho se pueden generar a través de esa moneda. Pero esto llevaría obviamente a un análisis un poco más profundo y sin duda que esto puede concluir solo si se dan algunos comportamientos en el futuro del Tesoro norteamericano apoyando la compra de dólares. Hay que ver si esto es solamente circunstancial o se termina repitiendo en el futuro. Increíble. Realmente increíble, y como usted también señaló, ¿no?, que conozcamos la noticia a través de una publicación del secretario del Tesoro de Estados Unidos y no del ministro de Economía argentino ni tampoco del presidente argentino. Increíble, realmente.
Y como usted lo explicó también, la intervención directa en el mercado cambiario argentino, la compra de pesos, ¿no? Increíble. Vos de comunicación sabes mucho más que yo. Yo soy un ignorante en materia de comunicación, y sin duda que las formas en que se comunican Mm, y las simbologías en la comunicación política son totalmente. muy importantes, y hay que saber leerlas, porque el mensaje tal vez no está dado para el pueblo argentino, sino fundamentalmente para los intereses que están detrás de estas decisiones, que hay que terminar de analizar quiénes son verdaderamente, a partir de que no es gratuito para la economía argentina que en Semejante este caso intervención. determinados bancos, que en este caso determinados bancos se queden con pesos. ¿Qué van a hacer con esos Mm. pesos? Seguramente lo van a poner a trabajar en lo que se denomina carry trade, especulando sobre la tasa de interés. Por lo tanto van a tratar de defender un tipo de cambio que a todas luces suena muy bajo, afectando la competitividad real de la economía argentina. Por lo tanto, hay que ser muy prudente, hay que ver cuáles son los factores positivos de esta circunstancia, que es la de hacer de que nada se rompa en el cortísimo plazo, pero ver también las consecuencias que esto acarrea, y las consecuencias, si no hay correcciones adecuadas, pueden ser complejas o pueden ser negativas. Bueno, como usted dijo ayer, ¿no? Esto hay que ir viendo el día a día, hora tras hora. Para el 26 de octubre, usted dijo, falta un montón, pero con lo que ya estamos leyendo, informándonos, y usted como especialista en el tema, ¿cuánto esto, qué impacto tiene en el bolsillo del trabajador argentino, del trabajador? En el corto plazo no lo vamos a ver, porque en verdad que los precios, con cierta abundancia de dólares en la economía argentina, eh, como hemos visto sobre fin del año 2024, principio del 2025, los precios en términos, los precios en términos reales no se van a ver tan afectados. Vamos a ver una inflación en torno al 2%, el 2,2%, sin duda que vamos a seguir viendo, pero hay que ver también a partir de ahora cómo se van formando las expectativas de los formadores de precios, que ya no son solamente los grandes exportadores o las grandes cadenas vinculadas con los productos de alimento masivo, sino fundamentalmente también el almacén de barrio Mm. y los pequeños supermercados, que también en esto van a hacer su previsión atendiendo justamente al contexto tan dinámico que tiene la economía argentina en este momento. Licenciado Ataliba Laprovita, gracias por esta comunicación, y la semana que viene estaremos atentos a ver, o en no, la semana que viene, en las próximas horas estaremos atentos, y sobre todo la fecha del 14 de octubre, ¿no? En que viaja el presidente Javier Milei y será recibido por el primer mandatario de Sí, Estados Unidos. sí. Así es, Liliana. Un Muchísimas saludo gracias. grande. Un Gracias. abrazo. Buenas noches. El economista y abogado también, Ataliba Laprovita, que ayer estuvimos hablando, dialogando, estuvimos preguntándole sobre todo esto que es tan difícil de entender para los que no somos economistas, la situación, la coyuntura económica, financiera de nuestro país, y estaba bueno, el gran interrogante de qué se estaba negociando, qué se está negociando con Estados Unidos, porque el ministro de Economía argentino hace ya más de una semana que estaba instalado en Estados Unidos. Y bueno, la comunicación la dio nuevamente, la conocimos desde Estados Unidos, pero no por las autoridades argentinas, ni por el presidente, ni por el ministro de Economía, ni por el presidente del Banco Central, sino por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y esto que lo subrayó Ataliba Laprovita, la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos a través de la banca privada en el mercado cambiario argentino.
con la compra y adquisición de pesos. Intervención directa en la soberanía económica argentina. La intervención directa del Tesoro de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, interviniendo directamente en la soberanía económica argentina. Y ayer lo dijo la Provita, en menos de 2 años, porque el gobierno nacional, la presidencia de Javier Milei, recién el 10 de diciembre está cumpliendo 2 años de mandato. En medio de 2 años es el tercer rescate, el tercer endeudamiento. En menos de 2 años, el tercer endeudamiento, el tercer rescate del presidente Javier Milei. En menos de 2 años. ¿Qué significa eso? Contraer deudas que no las va a pagar personalmente ni Toto Caputo ni Javier Milei. La paga el pueblo argentino, generaciones tras generaciones tras generaciones. Pero en menos de 2 años de gobiernos, este es el tercer rescate que tiene que acudir el gran economista, como él se titula y como algunos de su entorno lo proclamaban como el Premio Nobel de Economía. Bueno, el Premio Nobel de Economía, Javier Milei, el gran economista, tiene que acudir en menos de 2 años a 3 salvatajes, rescates internacionales, del Fondo Monetario y ahora del Tesoro de Estados Unidos, interviniendo directamente, comprando pesos argentinos en el mercado cambiario, interviniendo directamente en la soberanía económica argentina. Increíble. Y quien lo comunica es el secretario del Tesoro de Estados Unidos.